Debió ser una noche de terror para el gran Ambroise Paré, padre de la cirugía moderna y que en aquel siglo XVI se quedó pues atormentado por lo que veía en sus ojos. Ocurrió en una chabola prácticamente a las afueras de Turín. Siempre según su fecha o diagnóstico médico, entre la placenta apareció un bebé que era mitad humano y casi parecía mitad ternero, su cara de aspecto diabólico. A partir de ese encuentro con lo extraordinario, con lo que se salía de la norma común, Ambroise Paré dedicó su vida entera a catalogar monstruos y prodigios. Por ejemplo, lo que más le llamaba la atención eran los gigantes. Ha habido casos a lo largo de los últimos siglos. La mayoría de las veces estos individuos, personas normales y corrientes con ciertas deformidades, se convierten poco menos que en criaturas de circo. Estoy convencido de que recuerdan a este hombre, el esqueleto de este hombre, Jason Merrick, el hombre elefante. Es el último ejemplo de cómo muchas veces la sociedad los acaba convirtiendo en objetos de feria. Decía que los gigantes llamaban mucho la atención del médico francés, y lo hacían porque, según él, había dos causas o motivos para que surgieran hombres colosales. Era una la cólera de Dios y otra la inspiración del maligno. Así se pensaba en aquella época. Hoy, por fortuna, los gigantes conviven entre nosotros, pero algunos, por su increíble aspecto, yo creo que siguen motivando cierta fascinación en los hombres del siglo XXI. Yo quiero conducirles hasta un pequeño pueblo de Guipúzcoa, un lugar que es conocido porque allí nació una persona que se convirtió en gigante, el gigante de Alzo, una historia sorprendente que ocurre aquí cerca y que estoy seguro no van a poder olvidar. Miguel Joaquín Elizegui Arteaga nació el 10 de julio de 1818 en el caserío de Ipinza, en Alzo de Abajo, Guipúzcoa. Era el cuarto de 9 hermanos y su juventud se desarrolló como la de cualquier chico de su edad, hasta que cumplió los 20 años. Miguel Joaquín enfermó de un desconocido mal que le hizo crecer y crecer de forma desmesurada, llegando a alcanzar los 2 metros y 42 centímetros. Sus vecinos de aldea terminaron por acostumbrarse a su altura. Sin embargo, las personas que le veían por primera vez se quedaban atónitas, como petrificadas cuando contemplaban su enorme figura. Algunos se persinaban y otros huían, como si hubiesen visto un monstruo. El boca a boca hizo el resto. La gente le rebautizó como el gigante de Alzo. Su fama sobrepasó nuestras fronteras y su familia no desaprovechó la oportunidad de enriquecerse a su costa. Nació en la habitación esa que te he dicho yo, donde he nacido yo. Sí, en esta casa. Tuvo una pequeña enfermedad y estuvo enfermo y de ahí, a partir de ahí empezó a crecer y crecer y crecer y llegó a la estatura que llegó. Y llegó a un caso pues que había aquí, estaba sembrando trigo y tal y se comió pues toda una cazuela de 6 o 7 labradores que estaban aquí, pues él se comió él solo. Y esas anécdotas, que siempre pasaba hambre, siempre estaba de hambre. En 1843 formaron una sociedad con un promotor de la época llamado José Antonio Arzadún, recibiendo 13 onzas de oro al año. En el contrato que firmaron figuraban una serie de cláusulas sorprendentes. Por ejemplo, la sociedad debería suministrar al gigante todo el tabaco que necesitase, además de ropa y manutención. Pero la más llamativa es que dicha sociedad debería permitirle al joven la asistencia a misa los días de precepto. Firmado el abusivo contrato, se embarcaron en una gira circense exhibiendo al gigante en pueblos de diferentes provincias españolas y también en multitud de ciudades europeas. Desde los más humildes aldeanos hasta reyes y reinas como Isabel II de España, Luis Felipe de Francia o Victoria de Inglaterra presenciaron con asombro, admiración e incluso miedo esos 242 centímetros de ser humano que se les mostraba como si de una atracción de feria se tratase. Tal era la admiración que sentían por él en su aldea, que cada vez que regresaba de alguno de sus viajes, era medido en la puerta de la iglesia para comprobar lo que había crecido. Las marcas a cincel, que todavía hoy se pueden ver, dan fe de las dimensiones que llegó a alcanzar el gigante de Alzo. La vergonzante gira a la que fue sometido Miguel Joaquín terminó al cabo de los años. Su padre la dio por finalizada al enterarse de que a su hijo no se le había permitido asistir a misa en 2 ocasiones durante una exhibición en San Sebastián. Y es que paradójicamente, ese ser que provocaba el miedo instintivo en todos aquellos que le veían, era tremendamente religioso, pero sobre todo bonachón y tan inofensivo como un niño.
Lo que más deseaba Miguel Joaquín era regresar a su tierra, pues echaba de menos sus quehaceres diarios, las misas y las partidas de tute de los domingos. Murió a los 43 años aquejado de una tuberculosis pulmonar y con un estado de gran precariedad económica. Muchos fueron los que a lo largo de los años quisieron comprar sus restos para analizarlos y estudiar una morfología tan sorprendente, pero la familia se negó de manera rotunda. Sin embargo, circula el rumor de que su tumba fue profanada una fría noche de invierno y su esqueleto llevado a algún lugar de Europa. Desaparecieron. Los restos del esqueleto del gigante desapareció. Tiene que estar en el Museo de Londres. Si está o no está, eso ya no... Sea cierto o no, es en su caserío de Ipinza donde su espíritu sigue vivo y es justo ese el lugar donde comienza la leyenda de un hombre que con el paso de los años se convirtió poco menos que en personaje mitológico. Nació siendo Miguel Joaquín, pero murió convertido en el mítico Gigante de Alzo.